El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Y ha llegado el momento que todos esperábamos de coger el coche y viajar de la mano de Sergio Larraga, que nos lleva de ruta por Aragón vaciado. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿dónde nos vas a llevar hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a conocer un pueblo deshabitado, dolorosamente deshabitado, y luego explicaré por qué todos los pueblos deshabitados tienen esa doble impresión, esa doble sensación de lugar muy romántico, de imágenes muy bonitas, pero un fondo muy triste por la despoblación. Y hoy nos vamos a una localidad que está en la provincia de Zaragoza, pero en la comarca de la Jacetania, porque no coinciden los límites exactamente. Como muchos habrán averiguado ya, vamos al entorno del embalse de Yesa, al término municipal de Sigüés, y aquí dentro vamos a una localidad que se llama Tiermas. Está en el mismo linde con la comunidad foral de Navarra, a unas 2 horas más o menos de Zaragoza, a 1 hora y media de Huesca ciudad y a unos 3/4 de hora de Jaca. Está ahí justo entre Zaragoza y Huesca. Es un lugar que está totalmente despoblado por la afección del embalse de Yesa, evidentemente una infraestructura de interés público de la que se benefició socialmente pues Aragón, pero que tuvo un precio muy caro para los pobladores de Tiermas y de algunos núcleos más de alrededor, como Resta, Esco, etcétera. Fue expropiado, hoy está totalmente en ruinas. La parte baja quedó anegada, aunque cuando el embalse va abajo todavía se puede ver un balneario, como luego veremos más adelante. Un balneario con unas termas que la gente, pues bueno, cuando el embalse está abajo va a bañarse a esas termas, y de ahí viene el nombre de Tiermas. Anda. Viene el nombre de latino. El núcleo, el casco urbano de Tiermas, en ruina, está muy cerca de estas termas, pero está en lo alto, en el cerro. Lo refundó Pedro II de Aragón para defender la frontera del Reino de Aragón con el Reino de Navarra. Y duele porque siempre que hemos hablado de un pueblo deshabitado, siempre nos hemos referido a un modelo tipo casi de un pueblo pues de 100, 200 habitantes que quedó deshabitado, o de 300 habitantes. Todos los casos son dolorosos. Cuando tú vas a Tiermas te das cuenta que Tiermas era un pueblo grande, que rondaba los 1000 habitantes. Luego lo veremos, 1000 habitantes, 800, porque el casco urbano es realmente grande, está totalmente en ruinas, pero es grande. Disponía de escuelas, en plural, de servicio médico, creo que tenía hasta puesto de la Guardia Civil, tenía buen acceso, es decir, no estamos ante el típico caso de despoblación por falta de infraestructuras y tal, que también, sino por una causa muy concreta como fue pues ese embalse de Yesa que se llevó por delante una buena parte del término municipal de Tiermas. Mucha gente de Tiermas, bueno, todos se tuvieron que ir, muchos se fueron a un pueblo nuevo de colonización que está en las 5 villas, que se llama El Bayo. Hoy está deshabitado en ruinas, se estudian posibles reversiones a los antiguos pobladores, y en 1982 Sigüés, que es el municipio en el que está Tiermas, compró las ruinas, con lo cual pertenece al término municipal de Tiermas, y tal vez por ahí sea la posibilidad de recuperación de alguna manera de este pueblo. Claro, porque bueno, lo que has mencionado, escuelas, médico, buen acceso, es justo todo lo que no tienen esos otros pueblos, claro, de los que hemos hablado, que acaban despoblados. Es un caso no único, pero es singular, se repiten Ruestas, con Esco, que lo veremos la semana que viene, pasa una cosa muy parecida, pero te duele ir por las ruinas de Esco, porque te das cuenta que era un pueblo pues bastante grande, incluso que algunas edificaciones, si se vació en los años 60, aunque el último poblador estuvo hasta el año 92, te das cuenta que algunas de las edificaciones no son muy antiguas. Quiero decir que hubo vida hasta relativamente hace poco. Pero duele en todos, pero pasear por las calles invadidas por la vegetación, la ruina de las casas, está vandalizado también. Que también no sé en qué está pensando la gente, irse a un pueblo deshabitado a poner pintadas y tal. No tiene ningún sentido, es una falta de respeto hacia la memoria de ese lugar, pero es un pueblo, un núcleo que fue muy grande y llama la atención pues por eso. ¿Cómo fueron esos últimos pobladores de Tiermas? Pues fíjate, como digo, Tiermas era un pueblo grande. Si vamos a Madoz, que nos habla de todos los pueblos, la segunda mitad del siglo XIX, ya casi en el siglo XX, decía que tenía 400
casas, no 400 habitantes, 400 casas. Con lo cual, de población a finales del siglo XIX debía rondar los 1000 habitantes o por ahí. Pero en el censo de 1920, cifra oficial, 802 habitantes, que en la práctica serían más. Mitad hombres, mitad mujeres, y de estos datos curiosos de los censos, Sí. de esos 802, 367 sabían leer y escribir, porque había escuelas. ¿De acuerdo? Entonces, partía de esos 1000 habitantes, 800 habitantes, pero los últimos dos vecinos, el último vecino concretamente falleció en 1992, siempre se negó a irse del pueblo, junto a otro vecino más que aguantó y falleció antes también, pero realmente se vació en los años 60 con este proyecto del embalse de Yesa, que es de principios del siglo XX, de 1920 o por ahí, con las políticas hidráulicas de aquel tiempo, de principios del siglo XX, que hoy serían impensables en el siglo XXI. Por eso el resultado pues, fue el vaciamiento de este pueblo, que fue anegada la parte baja ya en los años 60, con lo cual en los años 60 ya la gente se fue. Las expropiaciones fueron entre el 29 y el 60 y tantos aproximadamente. Incluso hubo una pequeña anécdota, un pequeño intento, entre comillas, de recuperación en los años 70-80 con una comuna hippie, pero tampoco funcionó. Y finalmente, pues desde el año 92 se encuentra totalmente vacío y en ruinas. Cuéntanos cómo era la estructura económica de ese pueblo. Pues bueno, pueblo de 800-900 habitantes con cierta potencia. Madoz dice, por ejemplo, a finales del 19, que cultivaba trigo, avena, legumbres, aceite, que el ganado, por ejemplo, estaba muy diversificado, tenían ganado vacuno, ovino, caprino, cría de yeguas, es decir, parece que estaba muy diversificada la economía. Y es que si cuando tú vas a Tiermas lo ves en un alto, pero evidentemente las tierras que lo rodean eran tierras más llanas donde está el embalse, ahora ya es donde podían cultivar, con lo cual la economía tradicional, agrícola y ganadera, pero con ese balneario natural, que cuando el embalse va abajo todavía va gente a bañarse porque está ahí, que fue muy famoso en los siglos XIX y principios del XX hasta que lo anegó el embalse, con unas instalaciones realmente grandes, no estamos hablando de un balneario pequeñito, tenía mucha fama, incluso grandes personalidades del momento fueron a visitar por la calidad de las aguas a este balneario, concretamente la hermana del rey de entonces, de Alfonso XII, Sí. que era la infanta Isabel, la Chata, pues pasó por ahí. Pero claro, eso también influiría evidentemente en la economía del lugar. Pero sí, bueno, pues agricultura y ganadería, pero no es el típico caso de gran crisis del sistema. Claro, es que se construye un embalse Claro. y se va al traste todo. Ujú. Y esas aguas, ¿de dónde venían? O sea, me llama la atención que la gente se siga bañando, Sí, si sí, sigue porque manteniendo esas es que es un propiedades. es un balneario natural, o sea, está ahí. Es verdad que los edificios en los que consistía el balneario, que hay fotografías de principios del siglo que eran grandes y tal, pues hoy están totalmente caídas, pero el balneario, como es natural, está ahí. Entonces en verano o cuando el embalse está abajo, pues hay gente que se anima y se va ahí. Qué O sea que curioso. fíjate si a lo mejor, quién sabe. Ya, bueno, nos has dado unas pinceladas de cómo está ahora el pueblo, pero cuéntanos, ¿qué veremos? Bueno, es doloroso, ¿eh? Todos son dolorosos, pero yo que estuve el otro día te das cuenta de, pues bueno, que era una obra al embalse de interés público, nada que decir, de la que se ha beneficiado pues toda la sociedad aragonesa, incluyendo Zaragoza ciudad, la comarca de las Cinco Villas, Bardenas en Navarra, nada que decir, pero que el gran coste lo pagó esta pobre gente de Tiermas, de Escó, de todo el entorno, incluso de otros pueblos del cauce del Valle del Aragón y de los afrontes del Aragón, para evitar la colmatación. Pero bueno, cuando vas ahí te encuentras un pueblo que tiene una forma no cuadrangular, pero casi, bastante regular. Y es que el trazado de las calles es claramente medieval, se nota un montón. Y además también se nota que esta refundación del siglo XIII, este pueblo era de limitación defensiva con Navarra y estaba rodeado totalmente por una muralla medieval. Hoy todavía queda un resto muy bonito, que es una de las puertas de esa muralla, todavía es un arco ojival muy grande en forma de torreón, que es una de las puertas de acceso a Tiermas precisamente, que hoy le llaman el Portal de las Brujas. Ah, Por estas cosas de las leyendas y Sí. tal, todavía se mantiene y se ve realmente bonito. Hay varias calles principales y a diferencia de una, hay dos plazas
centrales. Una está justo enfrente de la iglesia y la otra placeta está un poquito más adelante, donde sería el lugar de reunión, el lugar de reunión social de la gente. Y las casas están todas en ruinas, se guardan algunas fachadas, aguanta todavía alguna balconada orientada a la solana, pero por ejemplo chamineras ya están todas deshechas, las techumbres están caídas. Suelen ser casas pues de unas 3 alturas, están hechas de mampostería, de sillarejo, es decir, de piedra, pero no labrada como los sillares, sino un poquito más manualmente todo. Destaca sobre todo esa iglesia parroquial de San Miguel, que tiene origen en el siglo XIV, con el propio pueblo más o menos, que antes seguramente habría algún templo románico seguramente, pero bueno, tiene origen gótico, y en el siglo XVIII fue objeto de una ampliación barroca, que es como la conocemos, como ha llegado a nuestros días. Claro, ha llegado deshecha, porque la techumbre está caída, está espoliada por dentro, las campanas y los retablos interiores se llevaron a otras iglesias, otros museos del entorno para salvarlos. La torre está muy bien, tiene 3 cuerpos y tiene un campanario arriba muy bonito, pero esta iglesia pues está, pues como todo el pueblo, en ruinas y muy vandalizada, con pintadas, que es algo que no entiendo quién puede ir a un pueblo abandonado, porque es una falta de respeto a la memoria. Ya no es que pintes una iglesia o que pintes un edificio del siglo XVIII, que está fatal. Es que estás faltando a la memoria histórica de la gente que vivía ahí, ¿no? Creo que se merecen un respeto. Pero bueno, esa iglesia está todavía ahí fuerte, junto a ese portal de las brujas tan bonito, y toda esa zona de varias calles, pero muchas, de casas que te da la sensación de decir, pues este pueblo realmente era un pueblo grande. Tiene una fuente que han acondicionado en la parte entre el embalse y lo que es el pueblo, la antigua fuente, que le han puesto como una especie de merendero para empezar a recuperarlo. Y abajo queda la parte anegada, pues lo que era el balneario, un puente medieval que también fue anegado, y cuando el embalse está abajo se puede ver. Se distingue perfectamente un edificio que pasa muchas veces, lo hemos visto otras veces, que es el edificio de la escuela de los niños, porque tiene otro formato totalmente diferente. Pero bueno, historia pues de un pueblo que tuvo que salir por completo. Sus últimos 2 moradores se resistieron, era su vida, pero la verdad es que los años 60 prácticamente todos se fueron a otros lugares ya y abandonaron. Y ahí está, a ver si se pueden revertir, o a través del ayuntamiento de Sigüés y alguna fundación o las administraciones públicas tienen una iglesia muy bonita, tienen ese portal, podrían recuperar a lo mejor alguna de las casas que hay por ahí. En cualquier caso, que no se pierda la memoria. Claro. Y querías destacar una figura, ¿no? Sí, porque vine triste cuando vienes de un pueblo deshabitado, vienes triste, la verdad. Y en el caso de Tiermas, pues me dolió porque era grande, y te duele también cuando es pequeño, pero siendo tan grande dices, madre mía, la tragedia familiar que tuvo que haber aquí. Entonces quise buscar algo pues para acabar bien. Y me di cuenta que en Tiermas, allá por el siglo X, hace más de 1000 años, debió nacer un señor que se llamaba Virila. Este señor se hizo monje y pasó al monasterio de Leire, en Navarra, que está pegadico a Tiermas. El monasterio de Leire tan famoso está pegadico a Tiermas. Pues este se hizo monje y fue al monasterio de Leire, de donde fue abad. Y fue un abad, por lo visto, bastante valorado por la gente. Y cuenta la leyenda, todo esto es verdad, está documentado, la existencia de Virila o San Virila, nacido en Tiermas y abad de Leire. Cuenta la leyenda que este señor le gustaba mucho meditar, pensar, y para eso iba por los bosques alrededor de Leire y de Tiermas, que son un bellezón, y en el siglo X debían ser otro bellezón. Y se quedó embelesado oyendo el canto de un pajarillo. Se quedó tan embelesado que entró en éxtasis. Cuando despertó de ese éxtasis, después de haber meditado y tal, dijo, bueno, pues me voy a volver para el monasterio. Volvió por el mismo camino, pero él pensó que se había equivocado de camino. Dice, ¿qué cambiado está este camino? Pero ese era el mismo camino. Pero él lo notaba raro. Llegó al monasterio de Leire y dijo, pero qué cambiado está el monasterio, está como más grande, ¿no? Pero bueno, el hombre volvió y lo paró en la puerta del monasterio el monje portero, por decirlo así, y le dijo, ¿usted quién es? Y claro, Virila le dijo, ¿y usted quién es? Bueno, pues es que ese momento de embelesamiento y éxtasis duró, según la leyenda, 300 años. Pues nada. Por eso es San Virila, nacido en Tiermas. Pues con esa historia nos quedamos. Sergio Larraga, muchas gracias por habernos llevado hasta Tiermas.
que en esta val tan polida ni ripio lleva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.